Hola inversionistas, pues bien, en esta ocasión analizaremos los instrumentos que podemos adquirir a través de la plataforma de CETES Directo. No voy a entrar mucho a detalles, ya sabemos de qué va esto. Primero vamos a empezar a analizar los fondos de inversión, que son Bondía y Enerfin, y posteriormente los valores gubernamentales para finalizar con los CETES. En primer lugar, de los fondos de inversión vamos a analizar Enerfin. ¿Qué podemos hablar acerca de Enerfin? Lo primero y más importante, que afortunadamente ya sacaron a esa acción de Coca-Cola FEMSA que tenían ahí. La verdad, no sé qué hacía Coca-Cola FEMSA en un fondo de inversión supuestamente de energías, pero digo, independientemente de eso ya lo sacaron. Incluyeron tres nuevos instrumentos que sí tienen que ver con energías, uno que es un fideicomiso y dos ETFs. Independientemente del resto de instrumentos que usualmente manejan, ¿no? Como son CETES, algunos otros instrumentos como BEPAS, no sé, lo de Naturi, etc. Adicional a los bonos de Pemex también. Sin embargo, vamos a centrarnos en específico a esos tres valores que les comentaba. Uno que es una fibra inmobiliaria de CFE y dos ETFs, en especial con los ETFs. Uno de los ETFs es de 100% energías. Lo vamos a ver en esta parte que está aquí, en la parte de cartera semanal. Ok, aquí lo tenemos. El que es de energías completamente es XLE. Es un ETF pues bastante modesto, la verdad. Reparte un dividendo como del 4% o algo así. El valor en libros, la verdad, no está muy exagerado que digamos. Es, si no me recuerdo, como del 1 punto y fracción. No tiene un admin fee muy elevado, así que lo hace muy accesible, incluso para invertir únicamente en el ETF como tal. Ojo, aquellos que invierten en la bolsa lo tengan pues ahí anotado como una referencia. El otro que es ICLN, que es un ETF de energías limpias, la verdad no me convence mucho, al menos no para invertir en él de forma directa a través de la bolsa. Aquí en la cartera del fondo de inversión en Enerfin, como no representa un porcentaje tan elevado con respecto al 100%, pues la verdad no creo que haya mayor inconveniente. Incluso hasta le podría resultar benéfico en algún momento al fondo de inversión, ¿no? Por aquello de las subidas que pudiera tener, considerando que este fondo de inversión es un fondo activo, así que si en algún momento dado hay una plusvalía significativa, quien lo administra pues bien podría vender y pasar esa plusvalía en forma de una ganancia al fondo de inversión. Como les decía, también tenemos los CETES, digo, no es nada de sorpresa, este fondo siempre lo ha manejado. También tenemos algunos otros bonos que son deuda corporativa, papel privado, que es de Pemex, de Grupo México de su división de transporte e infraestructura. También tenemos de CFE y posteriormente tenemos algunas operaciones en reporto, tanto de los BPA como de los bondes como de los UDIbonos, ¿ok? Yo anteriormente ya les he comentado que a mí en lo personal no me gustan los fondos de inversión y siempre los he exhortado, los he invitado y los seguiré invitando y los invito en esta ocasión a que mejor aprendan a invertir por su cuenta y ustedes armen su propio portafolio de inversión de acuerdo a sus posibilidades, necesidades, perfil y horizonte de inversión. Sin embargo, si ustedes van empezando y no se quieren meter como que en tantos problemas, pero sí le quieren dar un poquito más de sabor a su portafolio que ya tengan, pues Enerfin podría ser tal vez no el mejor de los fondos, pero sí uno relativamente llamativo, ¿no? Además de que si ya manejan pues una cuenta en CETES Directo, ya lo tienen prácticamente que ahí a la mano. Nada más recuerden que a la hora de vender se hacen ventas únicamente una vez al mes, el primer lunes de mes, y lo comento principalmente por aquello de la liquidez, para que lo tengan bastante en cuenta. De ahí en fuera, digo, no podemos mencionar nada más de este fondo. Sí da rendimientos un tanto, pues, no despreciables, por decirlo de alguna forma, no en el corto plazo, más bien en el mediano o largo plazo. No me voy a meter más a detalles porque realmente, pues, rendimientos pasados no garantiza rendimientos futuros. Solamente consideren que si bien es un fondo que les da cierta exposición al sector energético, no como tal es un fondo de inversión 100% al sector energético. Ahora nos vamos a regresar a los fondos de inversión y vamos a irnos directamente a Bondía, que es el segundo fondo que podemos encontrar aquí en CETES Directo. Este es un viejo conocido, yo creo que la mayoría de nosotros ya sabemos a qué hace referencia. Hay algunas cosas que todavía tengo que explicar, que no alcancé a explicar en otros videos pasados y que lo voy a hacer de forma muy puntual en otros videos que voy a subir. Sin embargo, eso digo, lo vamos a ver más adelante. En este momento, ¿qué podemos decir acerca de Bondía? Bueno, si no tienen un instrumento que les provea de liquidez, Bondía podría ser una buena opción. No necesariamente, y lo voy a comentar sobre todo por este tipo de saltos abruptos que en ocasiones da el fondo, no siempre o no en todo momento el fondo va a superar la tasa de CETES, que es la tasa que generalmente se utiliza como punto de referencia. En ocasiones lo hace, en ocasiones no lo hace, eso depende de muchos factores.
Y únicamente lo digo para que estén conscientes de que no necesariamente por estos saltos significa que Bondía en un momento dado es mejor que CETES. Ya si lo comparamos con CETES a mayores plazos, como por ejemplo a un año, bueno, ya depende mucho. Si estamos en un periodo o en una situación de recorte de tasas, pues obviamente nos conviene más CETES a un año en comparación con Bondía, únicamente comparándolos a estos dos, sin ningún otro factor de por medio. Pero si estamos, por ejemplo, en una situación de subida de tasas, pues obviamente nos va a convenir más Bondía. Eso ya lo había explicado anteriormente, únicamente hago como que una breve recapitulación. ¿Conviene Bondía o no? Como les decía, si no tienen nada para liquidez, lo pueden considerar. Si ya tienen algún otro fondo que únicamente lo estén utilizando en sustitución de Bondía, yo la verdad no consideraría que tuvieran los dos. Eso es un punto de vista personal y que creo que les puede servir mucho para el manejo de sus inversiones. Ahora nos vamos a ir ya a la parte de los instrumentos individuales. UDIBONOS es un tema que ya he tocado un par de veces en el canal de forma muy puntual. ¿Qué les podría decir yo al respecto en este momento que es 12 de febrero de 2021? Yo no consideraría invertir en específico en UDIBONOS porque es el que estamos analizando en este momento y tampoco en los bonos que vamos a analizar un poco más adelante. Ahora, ¿por qué no lo haría? Simple y sencillamente porque el valor nominal en este momento está muy por abajo del precio que nosotros vamos a adquirir. Y aquí debemos recordar dos cosas. Ese tipo de instrumentos, en específico UDIBONOS y bonos, tiene dos tipos de rendimientos. En este caso los UDIBONOS tienen tres, que sería el ajuste inflacionario, la tasa que nos dan, que es fija y que se paga cada 6 meses, y adicional también el rendimiento del instrumento. El hecho de que esta cotización esté por arriba del valor nominal quiere decir que en algún momento nosotros vamos a tener un rendimiento del instrumento inferior a lo que nosotros podríamos considerar, ¿ok? Que sería la suma de la inflación más esta sobretasa que está aquí. Eso ya lo había comentado en el video que les voy a dejar aquí en la etiqueta por si gustan ir a verlo, para no entrar más a detalles en esta ocasión. Pero en pocas palabras, yo no considero que sea el momento más prudente para invertir en este tipo de instrumentos, aun cuando en algún momento la tasa de inflación pudiera comenzar a subir. ¿Ok? Yo creo que va a haber mejores oportunidades en el futuro. En este momento específico, yo no lo considero. Yo invierto en UDIBONOS sí y en bondes también. En ambos únicamente por los experimentos que les había comentado que iba a hacer para poder explicarles otras cosas más a detalle, pero únicamente por eso. Ahora, algo importante que aclarar, sobre todo si son primerizos en esto de CETES directo, el ajuste inflacionario que nos comenta la plataforma, no crean que es una distribución que se va a hacer. No crean que es sobre el monto que ustedes invirtieron, les van a dar esta sobretasa fija más aparte la inflación. No funciona así. Estos sí se los van a distribuir, obviamente menos impuestos que correspondan, pero la parte que es de inflación no se las van a distribuir como un interés. Es simple y sencillamente una revalorización de su dinero y eso va a funcionar principalmente en el largo plazo cuando se amortice el valor nominal del instrumento. Pero digo, eso ya lo había explicado, como les decía en el otro video, así que no vamos a entrar más a detalles en este momento. En resumen, considero que sea bueno invertir en UDIBONOS hoy día. Desde mi punto de vista, no lo creo. Ahora nos vamos a pasar con los bondes. Como les decía, los bondes no es un instrumento en el cual yo invierta por gusto, por decirlo así. Únicamente lo hice porque quiero entenderlos lo suficientemente bien como para decirles a ustedes, miren, los pueden manejar de esta forma, en este momento les convendría, en este momento no. No los he entendido al 100% todavía. De hecho, hay algunas cosas que todavía, pues como que me siguen quedando un poco en duda. Principalmente este factor de la tasa que proporcionan. Digo, es una tasa de interés que reparte un cupón cada 28 días, si no mal recuerdo, cada mes. Sin embargo, los bondes que yo adquirí se han quedado con una tasa del 7%. No he metido el estado de cuenta para ver realmente cuánto me están distribuyendo a mí como un interés cada mes. Si es del 7% y eso se quedó fijo, entonces la verdad me falta mucho por entender ese instrumento. Porque en teoría se suponía que este instrumento daba una tasa que no era tal cual fija, que iba a ir variando y que yo consideraba que iba a ir disminuyendo. Si realmente a mí me están dando ese 7% que les digo que aparece en el portal, pues entonces ya no me queda muy claro sobre qué tasas se están basando. Si es sobre una tasa interanual, si es sobre una tasa de variación diaria o cómo es que funciona realmente. Así que por eso yo no les podría decir en este momento en específico, además que únicamente los he tenido en un ciclo de recorte de tasas. Me faltaría ver
un ciclo contrario, un ciclo de subida de tasas para ver cómo reaccionan, pero en este momento en específico no les podría decir ni si inviertan ni no inviertan porque no los he comprendido al 100%. Además de que he notado de que cotizan generalmente a descuento y eso se me hace un poco raro porque no son como tal un bono cupón cero, ¿no? Como por ejemplo los CETES. Los CETES sí son bonos cupón cero. En este caso no, en este caso sí tienen cupones. Y en teoría eso debería de hacer que este precio pues estuviera por arriba o por debajo del valor nominal. Sin embargo, yo todas las veces que he entrado a la plataforma lo he visto que está por debajo del valor nominal. Y ahí como que me queda un poco también la duda de, entonces, ¿es un bono tipo cupón cero pero con cupones o cómo funciona realmente? Obviamente me va a llevar un poco más de tiempo comprender realmente cómo funciona ese instrumento para poder decirles, miren, ocúpenlo aquí, ocúpenlo de esta forma, o les puede servir para esto o esto otro. Así que de momento lo vamos a dejar en neutral. No puedo dar una opinión de si sí o si no. Eso ya ahora sí que lo dejo pues muy a su criterio. Yo digo por la tasa que está manejando y considerando que en algún momento las tasas van a volver a subir, en algún momento, quién sabe cuándo, yo creo que también podríamos considerarlo igual que los UDIbonos, igual que los bonos, de que van a venir mejores oportunidades en el futuro. Obviamente no me refiero a que vayamos a invertir con tasas de, no sé, el 15-20%, porque ojalá y nunca lleguemos a esos niveles, pero sí con una tasa medianamente razonable, a lo mejor del 7%, 8% en algún futuro, en el mediano o incluso en el largo plazo. Así que yo considero que hay mejores oportunidades o que vendrán mejores oportunidades, mejor dicho, en un periodo considerable de tiempo en el futuro. Ahora nos vamos a pasar a los bonos, bonos que a mí me gustan bastante, la verdad. ¿Conviene invertir en ellos en este momento? Aquí, a diferencia de los UDIbonos, les puedo decir con total certeza, por favor, no inviertan en bonos en este momento. Debemos de recordar, nuevamente se lo repito, que los bonos cotizan, o mejor dicho, tienen dos tipos de rendimientos. El rendimiento del cupón, que en este caso se paga cada 6 meses, y que es sobre una tasa fija, y el rendimiento del instrumento como tal. Y aquí, en cuestiones de rendimiento del instrumento, debemos de considerar varios factores. Primero la tasa, posteriormente el valor nominal y también el precio al cual estamos comprando. Obviamente también el plazo, los cupones y demás. Pero basado en todo esto y en resumen, yo en este momento no considero que sea muy prudente invertir en bonos porque en algún momento, cuando las tasas comiencen a subir, obviamente no va a ser tan atractiva esa tasa que nos están ofreciendo. Y si no se vuelve tan atractiva, entonces lo que va a pasar es que el precio del mercado secundario de las personas que van a estar dispuestas a comprárselos, pues obviamente va a bajar. No es que estemos buscando venderlos en algún momento, al menos no si no es necesario o si no hay un beneficio real, pero si en algún momento necesitan liquidez y tienen inversiones en bonos, pues obviamente van a necesitar que al menos pues les regresen lo mismo que ustedes invirtieron. Y si estamos en un periodo donde las tasas ya van a ser mayores y donde el precio del instrumento está bajo par, o sea que está a descuento, pues ya no va a ser tan atractivo tener un bono al 4.12% cuando abajo del mercado hay algunos que estén al 6% y que además tengan un rendimiento como instrumento muchísimo mayor. ¿Ok? Es decir, que está cotizando bajo par. Y si ustedes lo compraron a 108, pues les van a decir, yo no te voy a comprar tu bono a 108 por una tasa del 4.12. Si en el mercado hay algo que está cotizando bajo par y que me da una tasa del 7%, pues si acaso te daré unos, no sé, 95 por decir algo. Y entonces ya le están perdiendo incluso más de que si se esperaran a que le regresaran el valor nominal del bono. Obviamente me falta explicar esto muchísimo más a detalle. Ya habrá un video así como el de UDIbonos, especial para los bonos y en un futuro especial para los bondes también. Pero en este momento en específico yo les diría, no es prudente invertir en bonos y yo no les sugeriría hacerlo. Y ahora nos vamos con la vieja confiable que son los CETES. En esta ocasión no voy a meterme mucho con el tema de la fórmula y demás, así tan específico como lo hacía anteriormente, principalmente porque creo que ya sabemos a cuál resultado vamos a llegar, ¿no? Así que únicamente lo vamos a ver de forma muy express. En primer lugar, nos vamos a ir directo a la posición de CETES a un año. No vamos a considerar el 4.21% porque este 4.21% es de la subasta pasada del 9 de febrero. Y a nosotros nos interesa más o menos aproximar la de la siguiente subasta a un año, que si no mal recuerdo va a ser el próximo, que estaríamos 16 de febrero, ¿ok? Ahora, ¿qué tasa vamos a considerar nosotros? En esta ocasión vamos a poner una tasa del 4%. ¿Por qué el 4%?
porque Banxico recortó del 4.25 al 4% la tasa objetivo en su última decisión de política monetaria. Así que lo más seguro es que los CETES a un mes los vayamos a ver ya, si no por debajo del 4%, sí muy cercanos al 4%, entonces podremos asumir una tasa para los CETES a un año de aproximadamente, y muy seguramente así será, del 4%. No me quisiera comprometer a que sí va a ser, porque obviamente no lo sabemos. Eso va a depender mucho de las ofertas que se hagan por parte de los inversionistas institucionales que acuden a las subastas, o más que acudir a las subastas, que hacen ofertas en las subastas, y a nosotros nos van a asignar una tasa conforme a esas posturas que esos inversionistas hagan. Y ahora nos faltan todavía dos factores. Nos falta el factor del ISR y nos falta el factor de la inflación. Y nos vamos a ir primero con este segundo. Banxico nuevamente estableció que para este año tiene una previsión de que la inflación terminará en un 3 más menos 1%, que es su margen de tolerancia. Es decir, que puede bajar hasta un 2% o que puede subir hasta un 4% de acuerdo a la previsión de Banxico. Que se vaya a cumplir o no, eso ya depende de muchos otros factores. Sin embargo, nosotros vamos a considerar esos márgenes que Banxico está poniendo. Ahora, en las últimas encuestas que ha hecho también Banxico, el consenso de los analistas en general es que la inflación va a cerrar en un más o menos 3.7%. Nosotros vamos a considerar todavía el margen superior de Banxico para no complicárnosla mucho y lo vamos a cerrar en un 4%, ¿ok? A partir de la fecha de la subasta hasta un año después. No estoy hablando de un mes fiscal, perdón, de un año fiscal, estoy hablando de un año natural, ¿ok? Que sería en este caso, si entramos a la subasta del 16 de febrero de 2021, sería hasta el 16 de febrero de 2022. Únicamente para aclarar esa parte y ya luego les explicaré cómo funciona todo ese cálculo. Si nosotros consideramos una tasa del 4% y la inflación va a ser del 4%, pues 4 menos 4 nos da igual a 0. Eso quiere decir que quedaríamos tablas. Hasta ahí más o menos todo bien, pero todavía nos falta el tema del ISR, de la retención que nos hace, en este caso, pues Nafinsa. Respecto al ISR, el año pasado estuvo alto, fue el 1.45%. En este año, ya no está tan alto, pero sigue siendo elevado, al menos para las tasas que se están ofreciendo, y es de un 0.92% si mal no recuerdo. Si Hacienda en algún momento, ya al finalizar el año, en su paquete fiscal y demás, vuelve a considerar el mismo método de cálculo que ha utilizado en años anteriores y que también utilizó para este año, yo considero que dado el recorte de la tasa que se hizo en este mes y que muy posiblemente se vaya a mantener la tasa, muy seguramente veremos una retención de ISR para el 2022 de entre un 0.5 y un 0.7%. Es difícil hacer un cálculo muy exacto porque realmente la memoria de cálculo que utiliza la Secretaría de Hacienda, pues nunca lo da a conocer tal cual. Y únicamente nos pone ahí algunas frases de cómo lo calcula, qué promedios ponderados y demás, pero no nos dice específicamente qué valores está considerando y cuáles no. Yo lo he buscado en internet, no lo he encontrado. Si alguien ya lo encontró, pues ojalá y nos lo pueda compartir para poder determinar un valor un poco más exacto. Pero mientras eso no pase, y dadas las condiciones de las tasas objetivo y de las tasas que están ofreciéndose en este momento en CETES y en instrumentos similares, yo consideraría que 0.5 a un 0.7% de retención de ISR para el año 2022 para este tipo de instrumentos es un rango aceptable. Nosotros nos vamos a ir al más alto que estoy calculando, que sería un 0.7%. Y entonces, si ya teníamos un 0% que resultaba de la tasa del 4% menos una inflación del 4%, y si a eso todavía le restamos el 0.7% de impuestos, entonces nos quedaría un menos 0.7%. ¿Esto qué quiere decir? ¿Quiere decir que nos van a quitar dinero? ¿Quiere decir que alguien va a llegar a mi puerta y me va a pedir 70 centavos por cada 100 que yo tenga invertidos en CETES directo? No, no funciona de esa manera. Eso ya lo hablamos en varios temas. Lo hablamos en el tema de la inflación y posteriormente creo que también en el tema de la inflación individual. Así que no va a pasar eso. Simple y sencillamente es una pérdida de poder adquisitivo de su dinero. ¿Y eso qué quiere decir? Pues bien, que de aquí a un año, por cada 100 pesos que ustedes tengan invertidos en específico en CETES, su dinero va a valer 70 centavos menos. ¿Estamos de acuerdo? Siempre y cuando los parámetros que les acabo de decir, del 4% de tasa para CETES a un año, el 4% de inflación y el 0.7% de ISR, pues sean más o menos los que vamos a tener, bien sea en la próxima subasta o de aquí a un año. ¿Okay? Esas cosas pueden cambiar en cualquier momento por muchos factores que son la mayoría imponderables. Sin embargo, creo que es una previsión y es un escenario muy realista e incluso bastante optimista, así que no creo que vaya a estar muy alejado de la realidad. Ahora,
Aquí viene la parte interesante, porque muchos podrían decir, entonces si voy a perder dinero, pues ya no son rentables en lo absoluto. Y sí, de cierta forma tienen razón, sin embargo, no porque no sean rentables, no quiere decir que no sean útiles. Ahora, ¿qué quiero decir en específico con esto? ¿Quiero decir que inviertan todo en CETES? Obviamente no, no es lo más prudente tampoco. Sin embargo, yo considero que cualquier portafolio de inversión debería de tener CETES o al menos un instrumento que les proporcione la liquidez y la seguridad, entre comillas, que los CETES proporcionan. ¿Podríamos tener algún otro instrumento similar a los CETES que nos dé esos beneficios? Podríamos tenerlo, por ejemplo, la cuenta a la vista de supertasas, creo que es una buena opción. Creo que Finsus también por ahí tenía una cuenta a la vista. Obviamente no abran las dos al mismo tiempo y aparte tengan CETES y demás. Si ya tienen una de las dos opciones y no necesitan abrir otra, pues simple y sencillamente quédense con una de ellas. Y esto va muy de la mano con ese meme que subí a Facebook. Muy seguramente voy a tener que explicar eso también, sobre todo para que no haya malos entendidos. No para justificarme, sino simple y sencillamente para que no se malinterprete lo que intentaba yo expresar a través de esa imagen. Sin embargo, regresando al tema, yo considero que sí, que todos los portafolios deberían de tener CETES o algún instrumento muy similar a los CETES que les provea de liquidez y, como les decía, de seguridad, entre comillas. Ahora, ¿qué porcentaje es recomendable tener en CETES entonces? Bueno, eso depende de muchos factores, principalmente de 4, de sus posibilidades, de sus necesidades, de su perfil y de su horizonte de inversión. Sin embargo, si invierten en bolsa, yo creo que es conveniente que tengan una porción en CETES. Si tienen un negocio, yo considero que es necesario que tengan una porción en CETES. Si únicamente se especializan en renta fija, igual yo considero que deberían de tener algo invertido en CETES o en su defecto algún instrumento que pudiera reemplazar a los CETES. Algo muy parecido, algo que les provea de liquidez y que no los amarre a un plazo fijo, como por ejemplo por los pagarés, los plazos fijos, los CEDES, etc. La proporción, bueno, la proporción va a depender mucho de qué objetivo tengan ustedes establecido. En este momento, y es lo que les comentaba de la captura, o bueno, de la miniatura, yo ya no tengo CETES y tampoco tengo Bondía. Y ahorita les voy a explicar también esa parte del por qué decidí que fuera así. Y por qué aún a pesar de ello, yo les digo que ustedes que sí lo tengan. Porque pues pudiera sonar un poco hipócrita de mi parte, no decirles a ustedes inviertan mientras yo no lo hago. Pero ahorita les explico por qué. Entonces, en resumen, los CETES ya no son rentables, al menos no en un término positivo. No nos van a dar bajo este panorama una utilidad positiva al final de un año. Sin embargo, yo creo que es conveniente que sí lo sigan teniendo. No a un año, más bien a 28 días, sobre todo porque no sabemos en qué momento las tasas vayan a volver a subir. Ahora, el punto crucial aquí es, ¿por qué yo que vendí los CETES y que ya no tengo nada en Bondía, les digo a ustedes que inviertan mientras yo no lo hago? Una de las deudas que tengo, que es la que me genera un interés, y de hecho la única que me genera un interés, no, perdón, hay dos, pero la otra, es muy pequeñita, así que me da igual. Pero la que sí es más relevante y que me está generando un interés como el 14% anual, pues obviamente a mí no me conviene tener pues esa salida de efectivo y que la mayor parte no se vaya a capital, sino que se vaya a intereses. Así que lo que hice fue empezar a hacer aportaciones a capital lo suficientemente sustanciales como para bajar esa deuda y que en un momento dado la mayor parte se vaya a capital y no necesariamente se vaya a intereses. Y lo voy a seguir haciendo. Conforme se vayan venciendo algunos plazos que tengo, pues voy a seguir mandando dinero y dinero y dinero a capital para salir rápido de esa deuda. Ahora, eso es un tema que vamos a tocar después, manejo de deuda, ya se los explicaré un poco más adelante en otros videos. Y aquí podría haber una situación que les pudiera causar intriga. La pregunta que tal vez me podrían hacer sería, ¿esa deuda que tienes la podrías pagar de ya o la pudiste haber pagado de ya desde el principio? Sí pude haberlo hecho, sin embargo aquí, y regreso a lo mismo, hay que ver el potencial del dinero en el largo plazo. No necesariamente hay que dejarse llevar únicamente por las tasas o por los porcentajes que aparecen en las inversiones. Si yo hubiera pagado en ese momento y me hubiera quedado a lo mejor pues con un poco de margen de maniobra para poder mover capital, pues entonces si hubiera habido una, no sé, oportunidad en el mercado de valores, pues simple y sencillamente lo hubiera perdido. Y realmente no sabemos si va a pasar eso de aquí a un año o no. Como bien puede que pase, como bien puede que no. Pero prefiero estar gestionando mi riesgo de pérdida de oportunidad desde este momento a gestionarlo a quemarropa en un momento donde ya no voy a tener nada más que hacer. Así que prefiero estar haciendo ahora sí que aportaciones a capital de manera sustancial y de manera periódica antes de hacer un gasto muy significativo únicamente para no pagar intereses. Así que prefiero tener el dinero a la mano para poder
cubrir cualquier eventualidad que yo necesite y además poder aprovechar cualquier oportunidad que el mercado de valores en específico me pueda dar. Y eso aplica para ustedes también. Si tienen alguna deuda significativa que tengan que empezar a amortizar, entonces no les convendría tenerlos en los CETES, ¿no? Sería conveniente, de acuerdo a lo que ustedes necesiten y a sus posibilidades, empezar a amortizar esas deudas. Sin embargo, esos son casos muy puntuales que ya habría que revisar, así que si alguien considera prudente que le apoye con eso, no duden en comentarlo o contactarme por los medios que ya conocen. Y no lo digo únicamente porque yo lo esté haciendo, sino porque considero que es la forma más apropiada en la que se debería de manejar ese dinero. Es una visión personal, alguien podría no estar de acuerdo conmigo, sin embargo, como quiera se las dejo al costo, por si a alguien le haya un poco de utilidad, pues también que lo haga así como yo lo estaba haciendo. Nada más deben de tener mucho cuidado, tampoco de no quedarse sin liquidez por empezar a amortizar más de la cuenta. Hay que tener como que una balanza y hay que saber cuándo sí, cuándo no, cuánto sí y cuánto no. Pero bueno, eso es punto y aparte y ya después lo vamos a ver. Aquí lo importante es, yo dejé de invertir en CETES en específico porque tenía una deuda que me convenía comenzar a amortizar. No me conviene pagarla como tal de golpe, pero sí me conviene empezar a amortizar con liquidez. Así que lo primero que hice fue, dije, ok, Bondía y CETES, vamos a tomar la liquidez que hay aquí para empezar a amortizar deuda. Vamos a dejar pasar un poco de tiempo, vamos a ver cómo se maneja el mercado de valores. Si no hay un punto crucial que yo considere o alguna oportunidad que yo considere lo suficientemente buena, pues entonces volvemos a hacer aportaciones a capital. Y después volvemos a repetir, revisamos cómo está el mercado, vemos qué opciones hay. Si no hay nada bueno, volvemos a hacer aportaciones y así me la llevo hasta que termine de saldar la deuda. Y una vez que termine yo de saldar esa deuda, pues volveré a CETES, volveré a Bondía, etcétera, etcétera, ¿ok? No me estoy diciendo que me voy a alejar de esos instrumentos ya para siempre. Incluso si de aquí tal vez a, no sé, 6 meses la tasa de CETES ya está en 3%, por decir algo, y yo ya me deshice de esa deuda y ya tengo un flujo que puedo ocupar para CETES, pues los voy a volver a tomar. Simple y sencillamente porque no me interesa perder un poco por concepto de la inflación si yo sé que puedo aprovechar ese dinero en el futuro para cualquier otro proyecto que yo tenga o incluso para alguna necesidad. Y esa es básicamente la razón por la cual, a pesar de que yo ya no tengo dinero invertido en CETES, sí les sugiero a ustedes que sigan invirtiendo ahí. Porque si no fuera por esa deuda que me representa a mí un costo financiero relativamente elevado, yo también seguiría invirtiendo en CETES y de hecho eventualmente lo voy a hacer otra vez, como les acabo de comentar hace un momento. Esto adicional al hecho de que los CETES son instrumentos estupendos para el tema de la liquidez, son instrumentos muy nobles, muy flexibles, muy fáciles de manejar, que tienen prácticamente cabida en cualquier portafolio de inversión, sea que inviertan en la bolsa, sea que se especialicen únicamente en renta fija, incluso sea que tengan un negocio o cualquier otro. O en su defecto algún otro instrumento de inversión que cumpla el perfil o un perfil muy similar al de los CETES. Pues bien, creo que tocamos más temas de los que debería incluso. Espero que este video les haya servido o les sirva mucho para la toma de decisiones que tengan que hacer ya en próximos días, la próxima semana de hecho. Esto va a aplicar pues muy posiblemente para todo lo que es el mes de febrero, parte de marzo. Ya posteriormente ya no haré un análisis como tal, digámoslo así, general. Yo voy a hacer temas muy puntuales también de CETES directo, que creo que les van a parecer muy interesantes. De momento es todo y como siempre los invito a que se suscriban y activen la campanita si es que aún no lo hacen. Y también antes de que se vayan no se olviden de dar like, comentar y compartir este video para que esta información pueda llegar a más personas. Eso es todo por ahora. Gracias por ver. Hasta luego.